tu pantalla. Entonces, con esto podemos ir avanzando y a todos los médicos veterinarios les agradecemos por estar acompañándonos. Prestamos súper atención. Las personas que todavía no están en los grupos de WhatsApp y quieran ingresar para poder recibir material adicional a estas clases, envíenos un inbox. ¿Listo? Ahora sí, porfa, les avisan a cualquier persona que pueda llegar de última hora y que quiera visualizar las pantallas con mayor nitidez, por favor avísenle que lo único que tiene que hacer es darle clic a la tuerca para mejorar la calidad. Listo, estamos viendo tu presentación, Carito, me quedo en el backstage y están contigo. Listo. Bueno, otra vez, gracias a todos por estar aquí. Hoy prometo no toser tanto, me disculpan. Y bueno, este es uno de los temas, yo creería que más chéveres, que más me gusta dar. Ojalá tuviera más tiempo porque hay un montón de cosas que yo quisiera contarles, pero sé que no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, bueno, cualquier duda ya saben que ahí la vamos a responder al final de la sesión. Así que vamos a empezar de una vez. Vamos a hablar de medicamentos analgésicos. Acá hay muchas cosas que se derivan de la analgesia, del estudio del dolor. Vamos a empezar desde cero, en este caso. Y bueno, no sé si sabían que el dolor es el quinto signo vital y que debe ser considerado y tratado en todos los pacientes. Cuando yo empecé a estudiar un poquito del dolor y a ver cómo manejaban los pacientes hospitalizados, a veces me impresionaba un poco porque, ejemplo, había muchos perros con parvovirus, o sea, que tenían mucha diarrea. Algunos tenían vómitos y obviamente eso duele bastante, o sea, si todos se han enfermado, han tenido una gastroenteritis, saben que el dolor abdominal es bastante severo, pero el enfoque era tratar la infección intestinal, darle medicamentos para subir las defensas, alimentación parenteral, y se olvidaban un poquito, nos olvidábamos un poquito de manejar el dolor y que realmente yo, por ejemplo, soy de las que pienso, si se va a morir, si está muy mal, que se muera sin dolor, ¿cierto? Todos han tenido dolor de cabeza, no sé si se han fracturado un brazo y saben que eso duele bastante. Entonces es un poquito como ponernos en el lugar de ese paciente y decir, bueno, le duele. Entonces vamos a tratar de solucionar ese dolor que está sintiendo. El dolor es una interpretación del cerebro inicialmente dado como una alerta para protegernos. Obviamente cuando se sale de control hay que intervenir y generalmente el dolor en nuestros pacientes está asociado con inflamación, con fiebre, producto del proceso infeccioso o del proceso inflamatorio, y que cuando supera ciertos rangos pues tenemos que interrumpir todo este proceso fisiológico porque ya estamos causando un malestar en el paciente. El dolor causa más dolor, a esto me refiero a esos dolores agudos, maltratados o que no se tratan y que terminan haciendo una neuroplasticidad de esas fibras nerviosas y se convierten en un dolor crónico. Y sabemos que un paciente con un dolor crónico, incluso si tienen familiares, saben que esos dolores de 3 semanas, un mes, un año, es casi imposible de, digamos, volver a un nivel normal, ¿cierto? Ellos, los pacientes aprenden cómo a vivir con ese dolor, porque realmente tratar ese dolor, esas fibras que ya están dañadas, es bastante complicado. Dime si les ha pasado, no saben qué medicamentos utilizar según el dolor que está manifestando el paciente. A mí me pasaba, se te agotaron los recursos o los medicamentos que tenías ahí y el paciente sigue sintiendo dolor y no sabes si estás administrando el medicamento en un periodo adecuado o no estás seguro si se puede usar en ese paciente varios medicamentos analgésicos a la vez, o desconoces los efectos secundarios que puedan tener. ¿Cuáles fueron mis mayores obstáculos? Todos, realmente, todos a la vez. Reconocer el dolor era lo primordial para mí y fue la base para poder empezar a hacer el tratamiento del dolor en los pacientes. Muy enfocado como en la parte quirúrgica, obviamente, pero también en las consultas de dolor teníamos pacientes con pancreatitis, pacientes con dolores de hacía mucho tiempo, pacientes con displasia de cadera,
o que se habían operado pero que seguían con cojera. Entonces, podemos tener todas las clases de dolores que ya vamos a ver y necesitamos saber cómo atender a esos pacientes. Otro obstáculo de identificar el dolor, lo que les había dicho, o realmente qué fibras sensitivas eran las que estaban produciendo ese dolor que estaba padeciendo mi paciente en ese momento. Así que en esta clase vamos a identificar obviamente el dolor y los medicamentos necesarios acordes a la evaluación previa del dolor que le hicimos a esos pacientes. Aprenderemos las bases para realizar un manejo del dolor multimodal con los medicamentos que vamos a ver. Para hablar un poquito de dolor, necesitamos entender la fisiopatología del dolor. Voy a tratar de no extenderme mucho para poder contarles todo. Así que hay que entender que hay varias fases del dolor. La primera es la transducción, en donde un estímulo mecánico, eléctrico, térmico, se convierte en un impulso nervioso, ¿cierto? O sea, nos chuzamos y lo que hacemos es retirar la mano porque nos dolió, eso es en cuestión de milisegundos, nos quemamos o el paciente se quemó, el paciente tuvo un trauma, todo eso se convierte en impulsos eléctricos y a eso se le llama transducción. Esos impulsos eléctricos obviamente están mediados por nociceptores, que son los encargados de llevar esa información del dolor a través de las fibras nerviosas hasta la parte central, hasta la médula del paciente. Entonces, ese proceso de la periferia hacia un nivel central se va a llamar transmisión. Está el segundo, que es la modulación, que se da a nivel de la médula. En este realmente tenemos tantas sustancias que están en pro del dolor, como la sustancia P, por ejemplo, como sustancias que están tratando de controlar ese dolor, como los opioides endógenos, ¿cierto? Entonces hay un montón de sustancias que están involucradas en este proceso de modulación para que nuestro cerebro, digamos, no haga una respuesta exagerada o incluso no responda al dolor. Pues imagínense si nos estuviéramos quemando y dejamos la mano ahí todo el tiempo porque no sentimos nada. Entonces, ese proceso también es un proceso interno, el cual trata de modular esa sensación dolorosa. Y finalmente está la percepción, que se da a nivel de la corteza cerebral, y esta es la encargada de crear la respuesta dolorosa. Poquita, mucha, exagerada, va a depender obviamente de las fibras involucradas y del, digamos, qué tan afectado esté el paciente, ¿cierto? No es lo mismo que se haya cortado un pulpejo a que el paciente esté fracturado, ¿cierto? Hay muchos tejidos involucrados en esta zona. En esta percepción del dolor, hay muchos autores que discuten si esta percepción realmente se da en nuestros pacientes, pues porque en teoría no son seres pensantes, pero sí estamos seguros de una cosa, yo estoy segura de algo, y es que así como en nosotros nuestra respuesta al dolor va a venir de experiencias pasadas, en los pacientes es igual. Y siempre les digo o les coloco el ejemplo del perrito de la calle que acabaron de atropellar, que está fracturado con el hueso expuesto y ustedes lo ven en la mesa, obviamente con cara de dolor, pero lo ven quieto, tranquilo, porque su experiencia es que tiene que ser fuerte porque a él nadie lo cuida, nadie lo quiere, así que es como a lo que hagan con él. Y está el pincher, que mantiene encargado en la casa todo el día, que se partió una uña y está a los gritos. Entonces, sí tiene que ver algo acerca de las experiencias pasadas, de cómo responden los pacientes al dolor y obviamente cómo lo hacemos nosotros también, ¿cierto? Hay algunos con un umbral del dolor mucho más alto, hay otros que les duele, que los tira a la cama una gripa y el dolor de cabeza. Entonces va a depender mucho también. El único dolor soportable es el ajeno. Es muy difícil realmente, si no somos quienes padecemos el dolor, colocarnos en ese lugar, pero hay dolores que son obviamente muy evidentes, como el perro que está lesionado, el perro que está cortado, eso genera dolor. Entonces hay que empezar a entender esta fisiopatología del dolor.
¿Y por qué hay que entender la traducción, la transmisión, la modulación y la percepción? Bueno, hay otra parte que no es muy mencionada, no la mencionan en todos los libros, pero que es la proyección, que realmente es desde esa modulación, digamos, llevar la información desde médula espinal hasta la corteza cerebral, para que se produzca esa percepción. Pero esos serían como los 4 fundamentales. ¿Y por qué vamos a eso? Porque en la traducción, los medicamentos que más efectos van a tener son los anestésicos locales, y realmente son una maravilla porque son los únicos capaces de bloquear el dolor. Bueno, vuelvo a lo mismo, si alguno se ha fracturado y le han hecho un bloqueo nervioso, saben que no se siente absolutamente nada. Así el hueso está expuesto, así tengas una hemorragia, así se vea rojo, hinchado, con todos los signos de la inflamación. No, no se siente nada, ¿cierto? Ni bueno ni malo, simplemente no sientes dolor ni sientes la parte afectada. Los AINES, obviamente, van a actuar a nivel periférico para disminuir esa inflamación. Y los opioides se ha demostrado que también incluso inyectándonos en zonas locales puede tener efecto analgésico, porque opioides hay en todas partes, no solamente a nivel central, los receptores de los opioides. En la transmisión, acá solamente intervendrían los anestésicos locales, que son los que bloquean totalmente la información dolorosa. Cuando inyectamos una zona regional, cuando hacemos un bloqueo neuroaxial, estamos evitando que esa información sea llevada hacia el sistema nervioso central. En la modulación actúan los receptores NMDA, acá entraría la ketamina a dosis subanestésicas. No es que vamos a empezar a colocarle ketamina a todos los pacientes con dolor, hay indicaciones, digamos, para usarla. Entrarían también los opioides, entrarían los alfa-2 agonistas a dosis adecuadas, y anticonvulsivos también podrían tener efecto a nivel de la modulación, porque pues precisamente esos actúan a nivel cerebral. Y en la percepción entrarían anestésicos generales, agonistas alfa-2, opioides y AINES. Si ustedes se fijan, uno de los factores comunes van a ser los opioides, ¿cierto? En los 3, y se los voy a dejar ahí como en el tintero para retomar ahorita esa idea. ¿Cómo clasificamos el dolor? Acá vamos a ver, entonces tengo un paciente, está lastimado, ¿qué tipo de lesión tiene o qué tipo de dolor puede estar sintiendo? ¿Es visceral, es somático o es neuropático? Visceral, hablamos de dolor abdominal, vejiga, vaso, hígado, riñones, útero, ¿cierto? Intestino, todo lo que sea vísceras. Somático, hablamos más de un dolor superficial o en piel generalmente, una incisión quirúrgica, por ejemplo. Y en el neuropático ya tenemos involucrado un daño nervioso. Hubo un trauma y hay seccionamiento de nervios, por ejemplo. En el somático sí está el profundo del superficial. En ese superficial, lo que les decía, la incisión fue piel. En el profundo ya podemos tener un compromiso de músculos. En este caso, para diferenciarlo pues del dolor visceral y del dolor neuropático. Incluso en el profundo también podríamos hablar de articulaciones, de hueso. Y la otra manera, quiere pasar, es la temporalidad. ¿Es un dolor agudo o un dolor crónico? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuándo empieza a ser un dolor crónico? ¿Cierto? Hay algunos autores que lo definen a las 3 semanas, se convierte en un dolor crónico, algunos hablan de mayor a un mes, entonces va a variar mucho dependiendo de la literatura que busquemos y de los casos específicos de los que estemos hablando. Para mí, y lo que he visto, es que paciente que se entra a cirugía sin un buen manejo del dolor agudo, al otro día controlar ese dolor es todo un reto, ¿cierto? No estoy hablando que sea un dolor crónico, puede ser más de 24 horas, pero incluso no tratar ese dolor agudo de manera adecuada se convierte en un reto analgésico para ese paciente en particular. Entonces, si podemos desde el principio tratar de abolir el dolor con los medios que tengamos, ya estamos haciendo mucho por el paciente. Ay, no me quiere pasar. Voy a mostrarles rápidamente una escalas de valoración del dolor para perros y para gatos.
posquirúrgicos y no posquirúrgicos. Esa escala de Melbourne a mí me gusta mucho, de hecho fue uno de mis trabajos de la maestría, porque te indica si el paciente posquirúrgico canino está sintiendo dolor, solamente para pacientes caninos y posquirúrgicos, en las cuales obviamente tuvimos que haber tomado unas frecuencias o hacer un examen clínico antes del procedimiento quirúrgico y vamos a volverlo a evaluar los parámetros fisiológicos posterior al procedimiento quirúrgico cuando el paciente está en recuperación y digamos que ya está consciente. Entonces evaluamos parámetros fisiológicos, respuesta a la palpación, no, quiero señalar, bueno, respuesta a la palpación. Para esto vamos a tener un puntaje. Acá se excluye lamido, mordisqueo, tensión. Hay que mirar bien los asteriscos. La actividad, si está durmiendo, está consciente, está despierto, el estado mental, sumiso, amistoso, miedoso o agresivo, la postura y la vocalización. En total, se dice que entre 1 y 8 tendríamos un dolor leve, entre 9 y 15 un dolor moderado en ese paciente, y mayor a 16 es un paciente con un dolor severo que necesitaría incluso desde 8, 8, 9, ya muy a criterio, un rescate analgésico porque está sintiendo dolor. Esta escala de valoración del dolor de Glasgow es modificada realmente. Lo hacemos para evaluar el dolor en los pacientes caninos también que no hayan salido de cirugía. O sea, podemos emplearlo realmente en los perros que estén con alguna patología específica y evaluar qué tanto está sintiendo dolor. Entonces, igual es la observación, cómo está en la jaula, qué está haciendo, cuando se levanta, cómo camina, está cojeando. ¿Qué hace el perro? No hace nada, mira alrededor, cómo está relajado, inquieto, agitado y el estado en general, ¿cierto? Se debe considerar un rescate analgésico cuando la puntuación es, de estos puntos que tenemos acá, 6 de 24 o 5 de 20. Hay que sentarnos como a analizar la tablita porque hay casos en los que no se va a tener en cuenta algunos de estos criterios. Pero entonces ya sabemos que si para nosotros lo máximo es 24, si nos da un puntaje de 6 o mayor a 6, hay que hacer rescate analgésico. Y si lo máximo es 20, entonces si nos da 5 ese puntaje, vamos a hacer rescate analgésico. Y este dolor posquirúrgico es para gatos, que es la escala de Botucato. Esta escala incluso pues ha tenido muchos análisis dentro de su, digamos, cambio de idioma para mirar si realmente es verídica y obviamente ha resultado pues que es muy buena a la hora de poder predecir si el paciente postquirúrgico felino tiene dolor. Es mucho más completa, como todos los gatos es un poco más complicada, pero también nos va a dar un puntaje y va a evaluar lo que es postura, si el paciente está cómodo o no, actividad del paciente, esto es todo postquirúrgico, como en la actitud del paciente y va a tener algunas misceláneas del comportamiento, acá hablan de A, B, C, D y a cada una se le va a dar un valor dependiendo de las que estén presentes en el paciente, que son estas que están acá abajo. Esa es la primera parte. Hay otra segunda parte donde habla de si se protege o no el área que se acaba de operar y cómo es la expresión vocal de dolor. Entonces, reacción a la palpación de esa herida quirúrgica, reacción a que le toquemos el flanco o el abdomen, si vocaliza o no. Y la última es las variables fisiológicas. Obviamente, esto también se tuvo que haber hecho antes de someter al paciente a una evaluación de variables fisiológicas antes de la cirugía para poder comparar en cuánto incrementó posterior a la cirugía. Y finalmente, si el paciente está comiendo o no. El resultado total que vamos a obtener es un puntaje de 30. Se supone, incluso es un poquito más exigente, que entre 8 y 9 ya tendríamos que hacer un rescate analgésico en ese paciente.
Y finalmente, pues nos explican cómo se usa la escala del dolor. Esto lo pueden encontrar en internet, ahí les dejo referenciado el artículo del cual se sacó por si lo quieren buscar también. Y esta que me parece muy chévere, es muy linda y es muy fácil de implementar, que es la escala de la mueca facial en ellos. ¿Qué evaluamos en esa escala de la mueca facial? Vamos a evaluar la posición de las orejas, este es un gato totalmente normal, un gato con las orejas un poco más agachadas, incluso con algo de dilatación de pupila, y un gato con las orejas totalmente agachadas hacia adelante, no hacia atrás como cuando nos van a atacar, sino hacia adelante. Incluso acá los bigotes también nos pueden dar una indicación de que está sintiendo dolor. La tensión en los ojos, totalmente abiertos, medianamente abiertos o cerrados, indica que el paciente está sintiendo dolor. La tensión en el hocico, entonces, digamos qué tan relajado o tenso, acá hablan de una forma elíptica, puede hacer, se nota más en este gatico, y miren que ambos tienen también las orejas agachadas y dilatación de esas pupilas. Y la posición de los bigotes, si está hacia adelante, que generalmente cuando están hacia adelante es porque están como curiosos, inspeccionando, oliendo, hacia los lados o levemente curvado o recto, y la expresión más marcada de este pobre gato, tenía mucho dolor porque apareció en todas las fotos, más como hacia rostral, ¿cierto? Y muy tensos, o sea, no tan relajados, sino más bien como tensos. Y finalmente la posición de la cabeza, una cabeza que está erguida, una cabeza que, digamos, está un poco más agachada, se habla de una alineación con la línea de los hombros, miren estos gaticos un poco más erguidos, o incluso totalmente como acostada del todo. Este gatico, por ejemplo, las orejitas hacia adelante, los ojitos cerrados, acostado totalmente, nos está indicando que puede haber un dolor bastante alto en este tipo de pacientes. Y acá les dejo esta que es una escala, digamos, de cómo se usarían los medicamentos analgésicos. Acá voy a hacer el paréntesis, esto es una imagen realmente de medicina humana que se ha traspolado mucho a lo que es veterinaria, pero ahorita que yo les hablaba de la fisiología del dolor, recuerden que siempre les decía como que el punto común eran los opioides. Y yo me acuerdo que a mí me enseñaron que lo primero que yo tenía que poner era una INES, porque era antiinflamatorio, antipirético, analgésico, pero no actuaban en todas las fases del dolor, y el dolor está pasando igual en la traducción, en la transmisión, modulación y percepción. Así que esto también es algo muy personal. No voy a decir que no se coloquen AINES, obvio hay que colocar AINES porque si es un proceso inflamatorio hay que curar esa inflamación, hay que disminuir esa inflamación, pero yo creo que nunca deberíamos de dejar de lado el uso de opioides. Obviamente opioides con un uso racional dependiendo de qué tipo de dolor tenga el paciente. También estoy de acuerdo que hay dolores que realmente si solamente se incidió en piel, puede que no necesite un manejo con opioides, pero deberíamos de pensar en incluirlos generalmente en nuestra terapia analgésica. Entonces, en la primera escalón están los AINES, por ejemplo, en general. Paracetamol, al menos acá en Colombia no se usa mucho, el acetaminofén. El metamizol me parece maravilloso, es la dipirona, la que conocemos como dipirona. En el segundo escalón estarían ya los opioides, se podría hablar de, bueno, acá realmente de bastantes, acá están unos que no son muy fuertes, por decirlo así. Y en el último escalón tendríamos opioides mucho más potentes, morfina, fentanilo, oxicodona, metadona, buprenorfina. Acá yo también pondría la hidromorfona,
la buprenorfina no se consigue acá en Colombia, hay que traerla de otra parte. Entonces es poco el uso que podemos tener de este medicamento. Pero la idea es que podamos empezar a usarlos conjuntamente porque vamos a mezclar diferentes mecanismos de acción. Acá les pongo esta tablita de opioides y AINES. Dentro de los opioides, bueno, son dosis que generalmente yo utilizo de 2, bueno, les miento, la dosis del tramadol, por ejemplo, es de 2 a 5, yo lo utilizo a 2 y sé que muchos van a preguntar, pero es que hay artículos que dicen que no funciona, hay otros artículos que sí dicen que funciona, en los perros, que es subcutáneo, que oral, que endovenoso. Yo solamente quiero hacerles la aclaración porque esto va a depender mucho de lo que ustedes vean en la clínica. Hay pacientes que uno les pone morfina y no les pasa nada, no sienten nada, siguen con dolor y hay que buscar otras terapias. El tramadol es un opioide sintético leve que va a servir en dolores leves. Nunca van a tener un paciente que recién fracturado tenga una buena respuesta con tramadol. Es como si fuéramos a la clínica porque nos fracturamos el brazo y nos mandan para la casa con acetaminofén. Es algo similar, ¿cierto? Entonces, tramadol solito, digamos que no va a funcionar tan bien, que es más para dolores leves, moderados, incluso no tendrá una buena respuesta. Y la idea con la mayoría de opioides es usarlo bastante seguido porque su, digamos, tiempo en el que hace el efecto, que dura su efecto, es bastante corto. Entonces el tramadol, si no lo usamos mínimo cada 8 horas, no estamos haciendo nada. Incluso van a encontrar que dice cada 12 horas, pero a las 8 horas sabemos que ya el paciente no tiene un efecto del tramadol, por ejemplo. Entonces, siempre que lo utilicen, el consejo es que lo hagan cada 8 horas para que el paciente siga su continuidad. La meperidina, 2 miligramos por kilo intramuscular. No lo uso mucho porque generalmente su efecto dura 2-3 horas. Entonces no me convence mucho, no es lo que yo quiero estar chuzando al paciente todo el tiempo. El butorfanol a mí me encanta para dolores viscerales en perros y en gatos y me encanta el efecto que tienen los gatos porque los calma. Los calma mucho y no tienen los efectos tan marcados que puede tener una morfina, hidromorfona en cuanto a efectos secundarios, como depresión cardiorrespiratoria, que es la que más nos preocupa. Entonces, con el butorfanol realmente lo uso mucho en gatos, es un medicamento de control, pero hay muy buena respuesta en ellos y para dolores viscerales funciona muy bien. Obviamente, por su efecto, por su mecanismo agonista-antagonista de los receptores opioides, no va a tener un efecto analgésico tan alto como si lo tendría una morfina, por ejemplo. Entonces, para dolores fuertes tampoco sería una buena opción. Y la morfina, acá está desde 0.05 miligramos por kilo. Yo la uso con la dosis más baja realmente, 0.05. A veces van a encontrar artículos que le dicen hasta 0.2 miligramos por kilo. Esto va a depender mucho de lo que ustedes deseen con el paciente y el efecto que quieran lograr con él. Y obviamente la recomendación es que siempre empiecen con la dosis más baja. Y es un medicamento que podemos usar también vía epidural. Los AINES, el carprofeno, dentro de las dosis también está 2.2 a 4.4 miligramos por kilo. Yo generalmente lo uso 2 miligramos por kilo. En perros, en gatos yo evito usarlo, van a encontrar dosis en gatos y recomendación de usar solamente una vez o por un tiempo bastante espaciado. Pero yo, por ejemplo, en gatos, teniendo a la mano el Meloxib, por ejemplo, prefiero no usarlo. Endovenoso, subcutáneo, oral, cada 12 horas o cada 24, generalmente son medicamentos los AINES que usamos cada 24, pero dependiendo de la dosis a usar, también podríamos evaluar si el paciente lo tolera cada dosis y obviamente pues estaría indicado. En procesos perioperatorios, todos los medicamentos analgésicos se deben colocar antes de iniciar la cirugía, ¿cierto? Disminuir ese dolor antes de que el cirujano incida piel, incida articulaciones, músculo,
Entonces la idea es evitar al máximo el dolor. Entonces antes de empezar cirugía, el paciente ya debería tener toda la medicación analgésica. El ketoprofeno, igual de 1.1 a 2.2 miligramos por kilo, cada 24 horas, muy bueno en dolores oftalmológicos. El meloxicam, 0.2 miligramos por kilo el primer día, luego 0.2 miligramos el siguiente día, ambos cada 24 horas. El flunixin o flunixina meglumina, 0.1 a 0.2, no es tan selectivo de las ciclooxigenasas 2, entonces puede causar más afectaciones gástricas que el meloxicam, que el ketoprofeno, que el carprofeno. Y realmente, pues al menos acá en Colombia, en pequeñas especies, he visto que ya no se utiliza tanto, ¿cierto? Casi que con el meloxicam, y si tenemos perritos, ya con las familias del Celecoxib, por ejemplo, ya tenemos muy buenos resultados porque son mucho más selectivos. Y les coloco la dipirona acá en rojo porque ya no es considerada una INES. Ya les voy a decir por qué. Es muy buen antipirético, más que estos que tenemos acá arriba. Es muy buen antiespasmódico, por lo que se usa mucho en dolores viscerales, poco antiinflamatorio, ese es el defecto, no va a tener un efecto tan antiinflamatorio como si lo tenía, por ejemplo, lo tendría un meloxicam, y pues puede causar salivación en gatos, pero realmente en los gatos casi que todo podría causar salivación. Una dosis de 28 miligramos por kilo, la van a encontrar también en un rango como de 20 a 28, algunos libros hablan de 20 a 25. Endovenoso lento cada 8 a 12 horas. También se puede utilizar subcutáneo, arde mucho, intramuscular, duele mucho, no sé si los han llegado a colocar dipirona intramuscular, pero en serio, duele muchísimo. Y esa es la famosa dipirona, el metamizol. Les coloco esta diapositiva en especial porque en los gatos hay que tener algo de precaución. Por ser un derivado fenólico, en los gatos se recomienda no usarlo muy seguido, cada 6, 8, 12 horas, como normalmente lo podríamos hacer en los perros, sino cada 24 horas, porque su metabolismo en los gatitos va a ser mucho más lento. Y utilizar dosis bajas, 20 miligramos por kilo, igual endovenoso preferiblemente, porque intramuscular y subcutáneo sabemos que es bastante doloroso, cada 24 a 48 horas. Voy a levantar la mano y voy a decir, tengo la excepción, yo he utilizado metamizol en pacientes cada 12 horas con picos febriles que solo responden a la dipirona, así que toca ponerle, bueno, el paciente cada 12 horas está teniendo un pico febril, solo responde a la dipirona, estoy haciendo control renal hepático, estoy mirando realmente cómo está el paciente y lo ha tolerado bien. Entonces también depende mucho de los pacientes que tengamos en ese momento. ¿Qué sí he visto? Que sí tenemos que monitorear la temperatura del paciente, porque a diferencia como el metamizol no es una INES, realmente no inhibe COX-1 ni COX-2, este va a inhibir COX-3, va a bajar la temperatura por otro proceso diferente a nivel central, va a interferir con las prostaglandinas, entonces sus mecanismos de acción son muy diferentes por los cuales realiza el proceso de antiinflamatorio, de antipirético y analgésico. De hecho, es uno de los medicamentos seguros para colocar para el manejo del dolor en pacientes renales que tanto susto nos da manejar a INES. Y ya me estoy colgando con el tiempo, así que voy a acelerar. Opioides, hay diversos grados de sedación, depende de la dosis, también de los medicamentos que usemos. Opioides va a depender del tiempo de recuperación. Y acá les dejo algunas dosis de morfina, hidromorfona, butorfanol y el tramadol. Ya se los había mostrado antes. La excitación que producen los opioides en los gatos realmente es una respuesta idiosincrática, no todos los gatos la presentan y se debe a una sobreestimulación de los receptores mu a nivel central, a lo cual se le conoce como una manía de morfina. Realmente son gatos que tienen muchos receptores y a nivel de la corteza frontal, somatosensorial, mesencéfalo y cerebelo, que es lo que causa que en vez de tranquilizarse, estos gatos se exciten, pero no sucede con todos los gatos. Y también sabemos que
algunos medicamentos que pueden causar efectos en la termorregulación, generalmente hipertermia en gatos, que le hemos asociado mucho al uso de hidromorfona, pero realmente hay muchos otros medicamentos que podrían causarlo. Ketamina, el uso de anestésicos inhalado, bueno, acá coloco glutamato refiriéndome a la ketamina, el uso de fenotiazidas como la cepromacina y también un aumento de serotonina a nivel central. Entonces, realmente son muchos factores y un gato que le pusimos hidromorfona, pero también ketamina y que estuvo con anestésicos inhalados, perdón, todo podría sumar para que este gatito presentara una hipertermia postquirúrgica. Y de los AINES, bueno, voy a contarles así rápidamente, son antiinflamatorios no esteroideos, la mayoría no selectivos COX-2 totalmente, como los que les mostré ahorita, van a causar unos más que otros alteraciones de la agregación plaquetaria, realmente yo con esto casi no he tenido problemas, úlceras gástricas y daño renal por la inhibición de la COX-1, que es la ciclooxigenasa constitutiva, muy buenos en dolor agudo y crónico, antiinflamatorios, antipirético, y la recomendación es no usar por tiempo prolongado, a no ser de que sean altamente selectivos COX-2. Los opioides, la respuesta farmacológica va a estar determinada por los receptores sobre los que actúan, mu, kappa o delta, van a contribuir a la terapia analgésica y a la percepción del dolor de ese paciente, por eso es que a muchos pacientes humanos les gusta tanto la morfina, porque tiene un efecto a nivel de la percepción, ¿cierto? Les cambia como su visión del dolor, de estar hospitalizados, entonces digamos que se vuelve agradable el uso de los opioides. Metabolismo hepático, glucuronidación un 50%, hay que tener cuidado con los gatos. El fentanilo, hay parte que es eliminado por tejido pulmonar. El remifentanilo me encanta porque es metabolizado por esteasas plasmáticas, así que podríamos usarlo tranquilamente en pacientes con un daño hepático, por ejemplo. Reducen la sensación dolorosa, el estrés y el estrés psicológico asociado al trauma o al dolor. Se puede administrar directamente intratecal o epidural y dependiendo del opioide y la dosis que usemos podríamos tener depresión respiratoria, también cardíaca. Les traigo acá el Tranquilan no porque sea un opioide o la cepromacina no porque sea un opioide, sino porque con él podemos hacer algo que es la neuroleptoanalgesia. Entonces, aparte de que me ayuda a eliminar la ansiedad, facilita el manejo, va a ayudar a que el anestésico o los requerimientos sean menores, favorece una recuperación más suave, ojo, a dosis bajas. Esto yo sé que es otro tema adicional. A dosis altas podría causar un bloqueo tan alto de receptores dopaminérgicos y alfa-adrenérgicos, que es ahí cuando tenemos esa hipotensión marcada, pero a dosis bajas, créanme que es una muy buena ayuda. ¿A qué voy con todo esto? Que cuando lo combinamos con opioides, potencializamos el efecto de los opioides. Llámese tramadol, llámese morfina. Vamos a ver un paciente más tranquilo y con una mejor calidad en la analgesia. Acá les dejo también algunas dosis de la buprenorfina, los que tienen la opción de usarla y la consiguen fácil. Yo por ahí tengo algunos frasquitos que me regalaron, un detalle magnífico y la he podido usar y bueno, ahorita les voy a contar como un poquito de la experiencia con esto. Butorfanol, fentanilo, hidromorfona, los coloco en rojo porque digamos que son los que más tenemos a la mano para usar acá en Colombia, todos de control, obviamente. La meperidina tuvo un efecto muy bajito, miren esto, de 0.5 a 2 horas, entonces pues a veces digamos que no se justifica con el paciente. La morfina y por acá los analgésicos no esteroideos, que sería el carprofeno, ketoprofeno y meloxicam. Miren que por acá con el carprofeno dicen gato una sola vez. Yo generalmente, la verdad, no lo uso en gatos. Y les voy a mostrar algo de los casos clínicos. Tengo
tengo 10 minuticos, quiero que vean este gatito. Yo quiero que ustedes vean las imágenes y que me cuenten o que se pregunten qué le pondrían a ese gato. Tiene una masa en el tercer párpado. ¿Cómo llego yo hasta allá? ¿Cómo le bloqueo el dolor? Este era el gatico antes, este era el gatico después. Obviamente le coloqué una dosis de tramadol, y eso causa acá ya dilatación de las pupilas, pero es un gatico que salió a comer casi que a los 10 minutos del postquirúrgico, de haber retirado esa masa. A este gatito, un gatito joven, se le aplicó una INES, se le aplicó un opioide, un opioide, tramadol, realmente no era muy invasivo, pero adicional le coloqué un anestésico local, le hicimos un bloqueito nervioso, así que él se levantó muy bien. No les miento, en serio, esto fue el mismo día, casi que a los 15 minuticos después de haber salido de cirugía. Entonces miren que empezamos a combinar diferentes analgésicos con diferentes mecanismos de acción. Entonces no vale la pena colocarle al paciente un meloxicam y un carprofeno, porque tienen el mismo mecanismo de acción, ¿cierto? No vamos a tener más analgesia, lo que vamos a hacer es que vamos a empeorar los efectos secundarios de vómito, daño renal, diarreas. Pero si yo empiezo a utilizar una INES, listo, a bloquear las COX-2, un opioide, voy a actuar en los receptores mu, kappa y delta, un anestésico local, voy a bloquear los receptores de sodio. Entonces, todo eso va a hacer que el manejo del dolor sea multimodal y que el paciente tenga mucho más confort. Carito, permíteme, Señor. ¿podrías regresar la anterior? Te quería comentar las respuestas de los médicos veterinarios. Súper. Acá ellos, por ejemplo, nos están mencionando, utilizaría ketoprofeno para desinflamar, ¿ya? Para poder controlar el dolor también. Habrían de repente preanestésicos. Muchos de los médicos también plantean meloxicam, ¿ya? Subcutáneo. Meloxicam, ketoprofeno, mucho meloxicam más tramadol nos mencionan. De repente se podrían utilizar gotas analgésicas oftálmicas. Esos son los comentarios de los médicos. De repente un bloqueo directo también. Perfecto, perfecto. Todas las opciones son válidas. A veces le coloco una INES, le coloqué Meloxicam y el tramadol. Y se le hizo el bloqueo de la rama del trigémino y la rama oftálmica del trigémino. Entonces, maravilloso. Esta gatita, que sé que pasa mucho, un carcinoma en las orejas, una gata blanca, que le hicimos una amputación literal de orejita. Lo mismo, me imagino que van a decir, bueno, ¿qué le colocaríamos? ¿Es la oreja? ¿Es una extremidad? Yo me hice estos 2 huequitos en la oreja hace como mes y medio y todavía me duelen, impresionante, así que, bueno, me imagino que una amputación de una oreja también debe ser bastante dolorosa. Mientras ustedes me cuentan, quiero mostrarles este video. Tenía un problema de piel, por eso estaba algo sensible. No tiene nada que ver, pero quiero que lo miren y que noten que el ojito que está del lado de la amputación se ve como un poquito más abierto, ¿cierto? ¿Qué creerían ustedes que pasó con esa gata? No sé, Yares, si de pronto estarán contestando por ahí alguna cosita. Sí, a ver, veamos ahorita cuáles vienen a ser los comentarios, a ver qué es lo que opinan. Se los voy a mostrar otra vez. Por favor. Miren la cara de la gatita. Tengan en cuenta que se ha extubado hacía 5 minuticos. Pero que quiero que vean la simetría en los ojos. ¿Qué creen ustedes yo que le hice a esa gata que la dejé así? A ver, acá lo menciona, ¿ya?
los ojos y las orejas están hacia abajo, ¿no? Entonces, ahí eso es un indicativo. Nos mencionan que pudiera colocarse prednisona o dexametasona si está recién operada. Después nos mencionan, está dilatado, los ojos están dilatados por la analgesia. Quizás se tocó el nervio, nos menciona Maximiliano. ¿Listo? Y está distendido porque ha habido un bloqueo. Se hizo un bloqueo regional, eso fue lo que ocurrió. Se afectó un nervio y hay un problema ahí con el cerebro. Hay un inconveniente. Se bloqueó, hubo un bloqueo nervioso, se afectó un nervio, nos menciona. Listo. Créanme que desde que colocaron a Inés hasta dexametasona y bloqueo tienen toda la razón. Tiene una Inés, esta gatica era medio bravita, entonces le coloqué butorfanol más para buscar analgesia y buscar que se tranquilizara y se dejara manipular. Ya ahí eso nos explica por qué tiene esa pupila tan dilatada. Y esta cara que ven acá, efectivamente, se hizo un bloqueo del auricular mayor y del aurículo temporal, y generalmente como son tan pegaditos los nervios a nivel del rostro del gatico, se puede hacer un bloqueo del trigémino o puede llegar por allá a tocar alguna ramita. Entonces lo que estamos viendo acá es un paciente que parpadeaba el ojo derecho, pero no parpadeaba el ojo izquierdo. Eso fue y puede pasar toda mi culpa. Obviamente lo único que se le indica es que le coloquen goticas mientras que vuelve y recupera la capacidad de parpadear solita. Pero en general le fue muy bien, también salió a comer, era una gata que era de una finca, así que era complicada. Y bueno, todos tenían la razón. Esta gordita se las presento, es una gata que tuvo doble fractura de radio, la sometieron a cirugía y solamente reportan que le colocaron meloxicam. Ahí le han quitado el vendaje de la otra pata porque estaba muy hinchada. Lo que más le preocupaba cuando me llamaron era que la gata no estaba comiendo, así que hicimos un poquito de magia. Era una gata afortunadamente bastante dócil, así que lo que se hizo fue estimular el consumo de alimento un poco, por eso la están viendo comer ahí, y en ella tuve la oportunidad de usar la buprenorfina como parte del rescate analgésico que se estaba haciendo. Estaba con meloxicam, se le puso dipirona y se le puso la buprenorfina. Consideré hacer un bloqueo analgésico en esta gata, pero bueno, decía, había que sedarla, había que hacer un bloqueo, seguramente iba a durar de unas 8 a 12 horas, pero podría seguir incluso sin comer, podría volver el dolor, así que decidimos hacer terapia en casa. Ya los médicos se quedaron con la medicación y la buprenorfina tuvo una excelente respuesta con esta gordita. Entonces, digamos que el opioide ahí nos ayudó bastante con ese manejo y con esa percepción del dolor que tenía ella. No sé si ustedes en sus países lo hagan tanto como se hace acá, pero nosotros hacemos en gatos muchas extracciones dentales. Y sí o sí, es súper importante determinar qué tipo de dolor es. Entonces vamos a incidir, como ven ahí, hueso para poder hacer las extracciones. Obviamente piel, la parte de la mucosa, que la mucosa duele muchísimo. Así que acá no hay como perdón si no usamos anestésicos locales, ¿cierto? Obviamente la inflamación hay que detenerla. Es muy bueno y funciona muy bien en boca usar corticoides para manejo del dolor. Incluso en estos procedimientos me gusta mucho porque aparte de que ayuda a desinflamar, me ayuda mucho con el tema de la tráquea en ellos. Y digamos que no se inflama tanto tampoco esa manipulación del tubo durante el proceso quirúrgico. Entonces, en esta gata, bueno, son dos gatas diferentes, pero digamos que para efectos se hizo lo mismo, se hizo bloqueo en toda la boca
con anestésico local y adicional, obviamente controlamos inflamación. Yo coloco AINES, coloco una dosis de corticoide baja. Sí, yo mezclo AINES y corticoides solo una vez, no lo hago como terapia para la casa solamente se irá con AINES. Incluso salen comiendo espectacularmente después de estos procesos y solamente en la casa, después de que hicimos bloqueos, pueden mantenerse tranquilamente con un AINES. Entonces es mucho más fácil que si no hiciéramos bloqueos. O sea, yo por eso les decía, no tiene perdón, en estos procedimientos sí o sí hay que hacer bloqueos regionales de esa boquita. Y en las fracturas, obviamente, como les contaba ahorita, hay que manejar antiinflamatorios, hay que manejar opioides. Si consideran que deben tranquilizar al paciente, todo esto va a ayudar a que, como ven ahí, disminuyan los requerimientos incluso de los anestésicos, que el paciente se despierte más rápido. Yo sí soy muy amiga de bloquear todo lo que se me atraviesa, entonces el perrito también tenía un bloqueo nervioso y obviamente pues se despertó bien para la casita, pero lo que hacemos es hacer un manejo multimodal del dolor en ellos. Y que me parece muy linda la foto, es una paciente, ya les voy a acabar, de una bolsa Bogotá. Era una paciente que se convierte en un reto anestésico porque aunque fue muy bien manejada durante el proceso quirúrgico de una enteroanastomosis, la paciente hizo una peritonitis, que sabemos que pasa muchísimo, que es uno de los riesgos más grandes de hacer una enteroanastomosis. Hizo peritonitis, así que luego de la cirugía, por 3 días seguidos, se sometió a anestesia, se hacían lavados y se volvió a colocar esta bolsa de Bogotá. Finalmente la paciente al tercer día se cerró, le fue súper bien, los papás súper felices, pero se convierte en un reto analgésico porque estamos incidiendo o estamos reinterviniendo un paciente que ya había sido operado. Entonces no sé si ustedes de pronto se lastiman una mano y todo el mundo les pega en la mano, todo el mundo los aprieta en la mano, es algo así, ¿cierto? Vamos a causar una sobreestimulación del dolor. Entonces hay que decidir, acá por ejemplo los bloqueos de el TAP abdominal funciona muy bien, del transverso abdominal funciona muy bien, o manejar opioides, infusiones. Yo me acuerdo que esta gorrita sí tuvimos que aplicarle incluso infusión de butamina porque hubo un momento en el que estaba muy mal, pero se controló el dolor y eso también le dio mucha estabilidad, tanto pues que al tercer día ya se pudo cerrar y se pudo ir para la casa. En conclusión, utilizar varios medicamentos analgésicos como parte de una estrategia multimodal va a hacer que le demos mucho más confort al paciente y es necesario manejar varios medicamentos con diferentes mecanismos de acción. O sea, no juntar los mismos medicamentos que tengan el mismo mecanismo, sino coger varios con diferentes mecanismos de acción para disminuir el proceso doloroso en el paciente. Bueno, eso era lo que tenía para mostrarles hoy. Me quedo con un montón de cosas por contarles, pero ya en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Carito. En realidad. Yaren, no te estoy escuchando. No sé qué pasa. Listo, ahí me escuchas. Ya. Sí. No. Otra vez. Hola. No te escucho. No sé si me estará pasando solo a mí. Clínicos de presentación. Y sobre algunos fármacos también habías mencionado que creo que es muy interesante. ¿Ya? Vamos a hacer algo. Yo te quería consultar, desde tu perspectiva, lo más importante es poder tener en cuenta, además del historial clínico, ¿qué otros factores para poder escoger el fármaco adecuado para un proceso analgésico? Bueno, el historial clínico, de saber exactamente cómo está ese riñón, ese hígado, es fundamental, y proteínas.
porque la mayoría tienen unión a proteínas plasmáticas. Entonces eso nos va a dar un indicativo de qué dosis real usar en el paciente. Y obviamente lo otro es qué tipo de dolor estamos tratando, porque no es lo mismo un OVH, una esterilización, a una enteranastomosis como lo que le mostraba. Entonces, realmente son factores que son tan diversos. La edad de los pacientes, pacientes muy bebés o pacientes muy viejitos pueden responder de maneras diferentes a la que uno esperaría en un paciente de 2, 3 años. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Perfecto, muy bien. Vamos a profundizar con mayor amplitud en esto a lo largo del próximo mes. Entonces yo quiero invitar a todos los médicos veterinarios que si es que desean acompañarnos, pues se queden para la presentación que vamos a hacer sobre el curso de farmacología en la clínica diaria. Y las personas que deseen abandonar la sala son bienvenidas a hacerlo, no hay ningún inconveniente. El día de mañana vamos a continuar con farmacología para gastroentéricos. ¿Listo? Y los que quieran conocer un poco más sobre el curso que vamos a tener con la doctora Carolina, si quieren profundizar un poco más, si quieren conocerla a ella, pues los invitamos a que nos acompañen. ¿Listo? Entonces, a ver, les voy a presentar en este momento mi pantalla. Yo les quisiera preguntar, queridos veterinarios, si tienen acceso a todo para algún procedimiento. Que lo hace muy buen médico. Igual que todo el uso de la que cada 8 horas para el tratamiento en los gatos se recomienda evitaría de tu tarjeta es hasta un mensaje WhatsApp a disposición tuya de aprender por internet sea necesario para que puedes solicitar. No tienes nada de verificación disponible, pago hoy día y con eso quedamos a Resolina. Acá nos están consultando. ¿Este curso tiene certificación? Sí, tiene una certificación con doble aval académico. ¿Listo? A ver, tenemos algunas preguntas por acá. Selene Rangel nos pregunta, una duda acerca de la dipirona y su toxicidad en gatos y del meloxicam en caninos adultos, específicamente pastores alemanes y labradores. ¿De repente nos puede orientar, doctora, sobre esto? yo es que me quedé como pensando en la No hay una pregunta en sí, es básicamente un enunciado, ¿no? Bueno, la dipirona realmente se ve más por el compuesto, porque los gatos no toleran adecuadamente los compuestos fenólicos, como la dipirona, por ejemplo. Entonces, digamos que al usarlo muy seguido podría haber acumulación y podría haber toxicidad, porque el metabolismo se hace mucho más lento. Entonces, por eso se dice que en ellos incluso se recomienda cada 24, cada 48 horas. Igual pasa con el propofol, por ejemplo. Entonces, en los gatos se recomienda no hacer infusiones con propofol para terapias de sueño, porque podría ocurrir incluso signos de toxicidad en ellos. Y meloxicam en caninos adultos lo he usado sin ningún problema a las dosis indicadas. O sea, 0.2 miligramos por kilo el primer día, luego 0.2 miligramos por kilo los días posteriores. Generalmente son terapias de 4 o 5 días. Igual he tenido colegas que lo usan por 15 días y al paciente no le pasa absolutamente nada. Como hay otros que a los 2 días ya están con vómito, con diarrea, entonces, bueno, toca como cambiar la terapia. Pero realmente no he tenido problema en pacientes con caninos adultos, obviamente haciendo previa evaluación de la parte renal de estos pacientes. Perfecto. Acá nos pregunta Sara, ¿cuántas horas durará el curso? Esta capacitación tiene un total de 31 horas académicas. ¿Listo? Y este está bastante interesante. Nelson nos pregunta, actualmente está en boga, ya es muy sonado últimamente el uso del CBD, ya, terapia de cannabinoide para el dolor crónico. De repente, Carito, ¿nos puedes dar algún punto de vista de tu parte? ¿De repente tú lo usas? Bueno, yo les había dicho en algún momento que no uso mucho terapias homeopáticas, pero el CBD sí lo he usado en pacientes con dolores crónicos osteomusculares. Entonces me ha funcionado mucho en pacientes bulldog
con hemivértebras para el tratamiento del dolor. Ya acá en Colombia pues hay varias marcas especializadas en la cual te especifican exactamente la dosis de CBD y THC, porque dependiendo de esas concentraciones se manejan para dolor, se maneja para control de convulsiones, entonces depende mucho de qué quieras tratar, pero sí lo he usado y he tenido buenos resultados con estos pacientes. Perfecto. La doctora Marta nos pregunta, ¿qué opina del uso de la dexametasona como analgésico y de repente la combinación con meloxicam? Bueno, la dexametasona, igual que todos los corticoides, realmente es de amores y desamores. Por ser un corticoide, realmente va a inhibir la cascada de la inflamación desde mucho más arriba, desde las fosfolipasas, que es iniciando apenas la cascada, lo que lo hace muy buen medicamento antiinflamatorio y diría yo que es muy buen desinflamatorio. ¿Qué pasa con los corticoides? Que los efectos secundarios son los que realmente no nos benefician al paciente. Yo lo he usado, no para terapias prolongadas realmente, una, máximo dos veces, dependiendo también pues de lo que quiera tratar. Generalmente son procesos inflamatorios exagerados o exacerbados que necesito parar rápido, entonces la uso. O incluso cuando tengo pacientes que no responden a terapias convencionales o multimodales, también podría adicionarle como uno de esos medicamentos un corticoide para controlar la inflamación. Tuve un caso de un paciente con fiebre que no respondía a nada, ni a terapia física, ni a medicamentos, y la última opción fue usar corticoides y maravilloso, el dolor mejoró también la fiebre, pero ya esto daba un indicio de que lo que el paciente tenía realmente era bastante malo su pronóstico. Pero bueno, hasta ahí, no recuerdo, hace mucho tiempo, no recuerdo muy bien en qué terminó el pacientico, pero sí mejoró, tiene muy buena respuesta. Yo creería que la idea sería no abusar del uso de corticoides. El uso desmesurado de corticoides realmente es lo que causa los efectos no deseados en los pacientes. Una vez, dos veces está bien. Obviamente ya las terapias para tratar patologías autoinmunes ya tendrá otro uso diferente con otro enfoque, pero sí lo he usado, sí lo he combinado con meloxicam, no todo el tiempo del tratamiento, generalmente lo hago un día, el primer día, y es más porque necesito controlar una inflamación exacerbada o evitar que el paciente sufra una inflamación exacerbada en ese momento. Perfecto, muy bien. Yadira nos pregunta, ¿cómo me inscribo? Yadira, lo único que tienes que hacer es ingresar al enlace de la descripción de este video y acaban de compartir ahorita en el chat un enlace para que puedas ingresar. Igual este enlace está fijado en la parte superior de la casilla del chat de YouTube. Muy bien. Ahora, doctora, ¿recomienda el uso de infusión TLK o FLK en gatos? Que es la T, el tramadol, me imagino. En gatos, FLK lo he usado. En gatos, tramadol en infusión realmente no lo he usado. Porque cuando yo utilizo FLK o MLK, que es con morfina, es porque estoy tratando un dolor bastante severo. Entonces, es como un rescate realmente analgésico en esos pacientes que no están respondiendo a la terapia analgésica o que tienen un dolor muy exacerbado. Así que prefiero utilizar un opioide con mucha más potencia. FLK en gatos, pocas veces realmente he usado. Bueno, y obviamente el proceso con la lidocaína en ellas es de mucho cuidado, entonces fentanilo solo en infusión, digamos que sería una mejor opción para gatos. La lidocaína, digamos que a esas dosis, en esa rata de infusión, habría que tenerlo bajo mucho
cuidado y mucho monitoreo a nivel cardíaco. Yo preferiría no usarla, no tengo problemas con la lidocaína para bloqueos nerviosos, para infiltraciones articulares, que se queden localizadas, pero a nivel de infusión, digamos que preferiría no usarla. El fentanilo sí sería como una mejor opción para hacer rescates analgésicos solitos. El tramal solo, la verdad, no lo he usado, lo coloco o cada 6, 8 horas, o si tengo que hacer infusión, usaría fentanilo. Erika nos consulta, ¿en qué casos es mejor usar analgésicos? AINES sobre todo, con gabapentinoides para el manejo del dolor en perros o gatos. Cuando ya usamos medicamentos que actúen en el GABA, ya estamos refiriéndonos a un dolor que puede ser crónico. Se puede mezclar con AINES, pero depende mucho de tu paciente. Acá, bueno, medicamentos que actúan en el GABA, hasta el midazolam, el propofol, ambos son anestésicos. La gabapentina, por ejemplo, que tiene algo de acción a nivel del GABA, es un medicamento que usamos para manejo del dolor crónico, que no es la primera opción ante un paciente pues que tienen de algún momento un politraumatismo o ha salido de una cirugía, entonces lo dejamos para dolores severos y son medicamentos que se dan, digamos, por siempre, de por vida. En este caso, el uso de mezclarlo con AINES se podría hacer, sobre todo cuando se hacen rescates analgésicos o cuando el paciente entra en crisis. Entonces no suspendemos la gabapentina, sino que le adicionamos el analgésico AINES, o incluso también podríamos adicionarle un opioide dependiendo de qué tan severo sea ese dolor. Pero realmente estos usos sí lo dejamos más para dolores crónicos, estas combinaciones. Ya cuando no lo uso en pacientes con dolores crónicos, en los gatos, por ejemplo, utilizamos coayudantes como, bueno, esto no está relacionado con el GABA, pero la trazodona, por ejemplo, en gatos para que se dejen manipular, la gabapentina, la pregabalina, todos estos medicamentos hacen un poquito la consulta como más amable para el paciente, se dejan manipular, se dejan tomar las muestras, llegan más tranquilos al acto quirúrgico, por ejemplo. Entonces, son coayudantes como tal, no son analgésicos, pero sí pueden ayudarlos a manejar y a modular ese dolor. Perfecto. Sharon nos pregunta, ¿cualquier estudiante de veterinaria podría recibir el curso? ¿Hay algún requisito especial? Sharon, lo único que tengamos en cuenta es que esta capacitación está dirigida para médicos veterinarios o para estudiantes de medicina veterinaria. En realidad, no hay algún requerimiento más que ese. Si eres estudiante, lo único que te pediríamos es que puedas identificarte como estudiante actualmente de pregrado para que puedas tener un descuento especial. Eso, después cualquier médico veterinario, cualquier estudiante de cualquier país de medicina veterinaria, tranquilamente podría ver el curso. Elis nos consulta, tengo estas dudas, en algún momento alguien mencionó que en perros el tramadol no funcionaba para el dolor y también comentó que en pacientes oncológicos no se debería administrar. Menciona la doctora Elis que para ella sí le ha funcionado, pero tenía esas dudas porque había esas contradicciones. ¿Qué opinas, Carito? Elis, a mí también me funciona. Realmente, lo que les decía ahorita, o sea, el tramadol en pacientes con dolores leves funciona, realmente funciona. Si ustedes le colocan un opioide, un tramadol a una perra que salió de OVH, la paciente va a tener analgesia. Obviamente en pacientes con dolores crónicos, pacientes con oncológicos, pacientes con traumas cervicales, con traumas medulares, no va a tener un buen efecto porque el dolor es demasiado severo. Entonces, pues ahí realmente ni subiéndolo a la máxima dosis vamos a tener un paciente con una buena analgesia. Entonces, vale mucho tu experiencia y era a lo que iba. Obviamente cada uno debe sacar sus conclusiones, mirar si le sirve, si le gusta, según lo que tenemos a disponibilidad para tratar a los pacientes. Obviamente en pacientes con dolores severos yo no lo usaría. Y en esos pacientes oncológicos que tú mencionas,
realmente en ellos está muy restringido el uso de opioides en dosis sobre todo altas porque pueden favorecer la reproducción, bueno, lo después por un montón de mecanismos celulares, pero digamos que favorecen que esas células malignas se reproduzcan más fácil. Incluso tampoco se debería someter a un paciente oncológico a cirugía con anestésicos locales ni administrar ketamina. Entonces hay un montón de restricciones con estos tipos de pacientes, así que nos toca buscar como otras opciones, bloqueos regionales, AINES, corticoides si está indicado. Y bueno, lo que les decía también al final, pacientes oncológicos con mucho dolor y queremos darle calidad de vida, yo personalmente utilizaría opioides, así estén contraindicados, porque finalmente son pacientes que solo estoy buscando darles calidad de vida con el manejo del dolor. Perfecto. Elis, recuerda que nosotros tenemos un módulo en esta capacitación premium en donde vamos a hablar sobre analgésicos. Entonces, si deseas acompañarnos, bienvenidos, bienvenidos todos. Tienes el enlace en la descripción de la pantalla, perdón, en la descripción del video y en el chat hemos compartido en Facebook y en YouTube, hemos compartido el enlace por si deseas inscribirte, ¿ya? Ese enlace te va a llevar a un WhatsApp y en ese WhatsApp se te va a explicar un poco sobre en qué consiste el curso. Si deseas inscribirte, enhorabuena. Tengo esta consulta que creo que te va a gustar, Carito. La doctora Velarde nos plantea, ¿qué terapia sugiere para rescate analgésico en pacientes que salen de cirugía traumatológica? Carla, lo primero es preguntarnos con qué se entró el paciente a cirugía para saber qué rescate hacerle a ese paciente. Entonces, bueno, se va a poner un caso hipotético. Se le puso una INES y se le puso hidromorfona para el dolor. Tengo una INES, un opioide juntos, pero el paciente tiene mucho dolor y no se hizo bloqueo analgésico o bloqueo regional, que generalmente es lo que sucede y por eso salen, digamos, con manifestaciones de dolor. O a veces nos queda mal el bloqueo porque todo puede pasar y no fue efectivo. Yo siempre, antes de revisar la historia, pues antes de mirar cómo está el paciente, miro con qué se ingresó a cirugía. Me ha funcionado mucho el Colivet, que generalmente no lo utilizan mucho para cirugía, así que lo utilizo, lo adiciono a la terapia que ya tenía. Si tengo chance de hacer el bloqueo regional y no lo tenía, lo hago también porque va a funcionarle igual. Si de pronto toca sedarle un poquito, pero estamos a tiempo, también lo hacemos. O si el paciente definitivamente tiene mucho dolor, colocaría una infusión, sea de morfina, lidocaína, ketamina, si es un perro, hablando obviamente que ya estuvo anteriormente con un opioide de uso similar, o iniciaría una FLK también. Va a modular muy bien el dolor, va a aportarle analgesia y los va a mantener también muy tranquilos, mientras que esa etapa de dolor agudo, digamos que se soluciona o se logra bajar como la excitabilidad de esas neuronas y esos receptores. Perfecto, muy bien. Teníamos esta consulta que en algún momento la había visto muy repetida previamente, ¿no? El paracetamol, preguntan, ¿no es un medicamento? Había muchas preguntas sobre, pero eso no podría ser tóxico para un perro, para un gato. Se utiliza en distintas dosis. ¿Nos podría explicar un poquito más sobre esto, doctora? Bueno, sí es un medicamento, es el acetaminofén, no sé si en todas partes se llamará acetaminofén, realmente. El Dolex es lo mismo, creo que hay Dolex en todas partes. Si es un medicamento, en humanos es eficaz, o sea, tiene todas las características del mejor medicamento, es barato, fácil de sintetizar, se consigue con facilidad, es muy buen antipirético, muy buen analgésico en algunos casos, pues no para fracturas, pero ayuda bastante. Y es como para nosotros lo que en veterinaria vendría haciendo, por ejemplo, una dipirona. En perros ya sabemos que ibuprofeno no se puede usar. En gatos, el paracetamol o el acetaminofén está contraindicado. Si ustedes se van y buscan, van a encontrar dosis de ibuprofeno en perros.
incluso dicen que a la mínima dosis ya se presentan efectos secundarios, entonces ya prácticamente decimos, no lo usemos, es tóxico, mejor no. En los gatos pasa lo mismo, o sea, ustedes encuentran dosis en gatos, pero es tan, o sea, es tan obvio que va a pasar algo malo que realmente también definimos que para los gatos era tóxico el paracetamol, porque realmente no son capaces de metabolizarlo. Entonces, cuando hay una acumulación de es que se producen las injurias hepáticas y obviamente el daño renal en ellos. Entonces, sí se podría utilizar. Hay pacientes perros que tienen o utilizan paracetamol para tratamiento del dolor. No he visto ibuprofeno en gatos, yo tampoco lo utilizaría y sabemos que no se puede usar en los perros. Esas serían como digamos, las acotaciones. Ibuprofeno no en perros, acetaminofén no en gatos. Listo, perfecto. Y vamos a profundizar más en esta capacitación. Bienvenidos si desean conocer un poco más. Cristal nos pregunta si es que contrato el curso, si es que adquiero el curso de farmacología en la clínica diaria, ¿nos quedarán los videos de las clases? Cristal, sí, están incluidas estas capacitaciones gratuitas, las vas a tener de por vida y además las capacitaciones de los 8 módulos en vivo que vamos a tener con mayor profundización, las vas a tener también de por vida, así que enhorabuena. María Salazar consulta, recomienda la combinación de tramadol con carprofeno en gatos después de una esterilización. Yo no recomiendo el uso de carprofeno en gatos por los efectos secundarios que puede tener. Incluso ahí en las tablitas que alcanzaron a ver, decía, úsese solamente una vez o cada 48 horas, pero no es porque tenga muy buen efecto, sino que realmente si lo repetimos, esas dosis podemos causar, digamos, un cuadro no querido en el paciente. Entonces, todos los efectos no queridos de los AINES lo veríamos en los gatos. Entonces, en gatos yo no recomiendo el carprofeno. Si no tienen meloxicam, el ketoprofeno podría ser otra opción. Y el tramadol, yo solo lo uso en gatas para esterilizar, en machos no veo la necesidad, me demoro más aplicando el medicamento que haciendo la cirugía, entonces en machos no lo hago, en hembras sí, pero con la particularidad que en los felinos yo administro el tramadol subcutáneo porque se va a absorber más lentamente y no va a tener esos efectos venosos de salivación o intramuscular en los que también se puede producir algo de disforia. Entonces, cuando lo hago subcutáneo, he visto que como se absorbe más lento, el paciente no entra en esos efectos no queridos de los opioides. Pero no los combinaría tramal y meloxi, por ejemplo, pero no sería tramadol en gatos, en machos pues para esterilización. Perfecto. Ana Romero nos pregunta, nos menciona, me interesa la capacitación. Ana, tienes la opción de inscribirte hasta la medianoche para que tengas un descuento. Listo, al día de mañana el precio va a subir. Mientras más nos acerquemos a la fecha del curso, más el precio va a subir. ¿Listo? Laura Guerrero nos menciona, ¿cuáles vendrían a ser los temas que se verían en esta clase de farmacología en la clínica diaria? Si ingresas al enlace de la descripción de este video, se te va a explicar toda la malla curricular. Vamos a tener ahí más detalle, como para que puedas profundizar un poco más y puedas tomar la decisión si es que crees que te pueda servir esta capacitación. ¿Listo? Y vamos cerrando ya con las últimas preguntas que nos están haciendo. ¿La dipirona es tóxica para perros y gatos? Yo no diría que es tóxica, a mí me cae muy bien, me parece que funciona muy bien realmente y la uso en ambas especies. Yo no he tenido, realmente en lo personal, yo no he tenido problemas con la dipirona en gatos, incluso en algunos pacientes que he tenido que usarlas cada 12 horas, obviamente con las precauciones que ya les comentaba, pero la dipirona es de los medicamentos, digamos, que podríamos usar con buena confianza en los pacientes. Melina nos pregunta, ¿el uso de gabapentina se recomienda con algún opioide o funciona de por sí solo? La gabapentina la usamos para
dolores crónicos, realmente nos va a ayudar a modular esa excitabilidad nerviosa, que es la que está causando esas señales de dolor fuerte, punzátil, todas las características de un dolor crónico. Y digamos que al inicio del tratamiento casi que hacemos una terapia multimodal con opioides y con AINES, y la idea es ir desmontando la mayor cantidad de medicamentos que tenemos. Entonces, el paciente puede estar con gabapentina después de que hemos desmontado los opioides y los AINES, y estar con gabapentina y pasar un largo periodo de tiempo muy bien solo con gabapentina. No se debería retirar. Gabapentina o pregabalina también se podría usar. Pero hay momentos de crisis, de que, no sé, salieron a caminar y llegó muy cojo, le está doliendo, o se cayó y le empezó a doler otra vez. Entonces hay momentos en los que hay que hacer como una ayudita más a esa gabapentina, y se podría usar de nuevo o una INES o un opioide para controlar de nuevo como esa excitabilidad nerviosa. Entonces, sola podría funcionar, pero cuando ya tenemos al paciente muy controlado, aún así eso no lo exime que en algún momento necesite que le volvamos a aplicar otro tipo de medicamentos. Ya que estamos hablando de pregabalina, el doctor Guerrero nos pregunta qué opina de utilizarla. ¿Ya? Pregabalina, utilizarla en dosis baja a largo plazo en un dolor musculoesquelético. Por ejemplo, después de una cirugía traumatológica. La verdad, o sea, como primera opción, yo no he usado pregabalina solo si el paciente realmente lo amerita. O sea, si después de 8 días de la terapia normal y si hizo un buen manejo analgésico, el paciente no está respondiendo bien, también consideraría el uso de estos medicamentos para evitar que se dé una neuroplasticidad. Con esas cirugías traumatológicas, hay muchos factores a tener en cuenta. De hecho, esos pacientes deberían de ingresar, bueno, dependiendo también de qué tipo de cirugía, a una fisioterapia antes y seguir con fisioterapia después de la cirugía, igual que hacemos con los humanos, o que hacen con los humanos, ¿cierto? Mucha parte del éxito de los tratamientos está en que el paciente haga terapia, y muchas veces se nos olvida eso. Entonces la fisioterapia hace parte fundamental también para el manejo del dolor, para recuperar la elasticidad, para la tensión en los músculos, que eso también duele bastante. Entonces, me gusta la opción de la pregabalina, pero no sería para usarla inmediatamente. Yo la dejaría en esos pacientes que definitivamente no están respondiendo, porque entonces sí podría llegar a tener una neuroplasticidad que me lleve a un dolor crónico, y necesitamos controlar que eso no pase en los pacientes. Perfecto, Carito. Vamos respondiendo entonces las últimas dos preguntas, si te parece bien. ¿Listo? Tengo esta consulta de parte del doctor Juan Alcántara. Nos dice, ¿qué opina de administrar ranitidina, ¿ya? En asociación con metroclopramida? ¿Podría causar reacción anafiláctica? Y en todo caso, ¿cuál sería su antídoto? Su antídoto. Nos menciona que eso le pasó con un perro pastor alemán. Juan, en algún momento he usado las dos, tienen mecanismo de acción diferente. Me supongo que querías evitar que el paciente vomitara y por eso las usaste, es completamente válido. Lo que pasa con la ranitidina y con la metoclopramida es que su uso no es recomendable endovenoso. Bueno, acá es como muchas cosas. Si ustedes ven la ampolla, al menos acá en Colombia pasa eso, dice ranitidina, uso intramuscular y endovenoso. Pero cuando la colocamos endovenoso pasa lo mismo que con la metoclopramida, y es que hace un efecto extrapiramidal, causa una excitación del paciente, puede causar síncopes, se orinan, se desmayan, que me ha tocado vivirlo con algunos pacientes, pero sobre todo cuando se hace endovenoso. Entonces, posiblemente pudo haber sido eso, o te hizo una reacción anafiláctica, que en el caso de una reacción anafiláctica, el paciente se inflamó, se le dificultó la respiración, se puso como una mora, no sé si todos conocen las moras, se puso como una morita, una fresa, no sé, se hinchó, se empezó a rascar. Si es una reacción anafiláctica normal, el uso en ese momento sería controlar la histamina con antihistamínicos y controlar
esos mastocitos para que no produzcan más histamina, que generalmente se hace con corticoides. Eso sería hacer. Ya lo otro, si es una reacción extrapiramidal, nos queda esperar, pasar hidratación a chorro, mirar presión arterial del paciente, y por eso realmente casi siempre nosotros las colocamos subcutáneas, o si vamos a ponerlas endovenosas, muy lentas, muy diluidas, para evitar esos efectos. Incluso yo una vez le coloqué metoclopramida a un pincher subcutáneo y hizo una reacción extrapiramidal y parecía un loco por la casa corriendo. Entonces, claro, llamaron los papás súper bravos y yo, bueno, es una reacción, vuelva, tráigalo, lo revisamos, pero puede suceder también. Perfecto. Me comentan que el doctor Juan Alcántara ya se inscribió en la capacitación de farmacología, entonces qué gusto. Vamos a poder compartir con él entonces. Qué bueno, doctor Juan. Gracias por acompañarnos. Y con esto, vamos, con esta última pregunta cerramos. De parte de la doctora Giovanna. Dipirona con tramadol en una gata que salió de una ovarohisterectomía por piometra y es enferma renal, ¿sería adecuado? Sí, es una opción válida. No colocaría, es que son muchas cosas que quisiera decirles, pero por ejemplo en una OVH, colocar un opioide como idomorfona, como buprenorfina, que son ideales en pacientes renales, realmente terminan siendo exagerados para el dolor que puede producir este tipo de cirugías, que son rápidas, voy a decir sencillas entre comillas porque a veces se complican. Así que la dipirona me parece una muy buena opción y el tramal a dosis bajas también me parece muy buena opción. Incluso hay muchos opioides como la morfina y hay muchos estudios que indican que puede ser una buena opción para manejo del dolor en pacientes renales. Entonces, sí, Giovanna, estoy de acuerdo contigo, se podría utilizar. Y muy buena hidratación. Perfecto, Giovanna. Entonces, enhorabuena. Estás tomando un buen camino. Si quieres tener mucha más seguridad, te invitamos a que nos acompañes. Carito, te agradezco mucho. Te dejamos descansar y nos estamos viendo entonces en octubre para esta capacitación de farmacología. Muchísimas gracias. Tú dominas muchísimo todo lo que viene a ser anestesia, analgesia. Un último consejo que le puedas dar a los médicos veterinarios con respecto a manejo del dolor. Sigan estudiando, si no saben, pregunten. Eso es un muy buen consejo. A mí me funcionó muchas veces. Si no están seguros, pregunten antes de. Y créanme que siempre va a haber alguien que les pueda colaborar en eso, pero realmente síganse capacitando siempre. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Caro. Un fuerte abrazo para todos. Que descanses. Gracias a todos y muchas gracias pues por estar hasta esta hora. Listo, gracias a ti también. Gracias al equipo de Veterinario Emprendedor, a Claudia, a Verónica, a Ashley, a Josué, a Cristian, a Carlita, a César y todo el equipo de producción que está detrás de todo esto, el equipo académico. ¿Ya? Que tengas una buena noche, descansamos y nos vemos el día de mañana, médicos veterinarios con farmacología para gastrointestinal. ¿Listo? Nos vemos mañana. Aprovechen Gracias, chao. Gracias, Carito. Aprovechemos